Fue horrible, nunca volveré a jugar por el simple hecho de que un cartucho de Pokémon cambió mi forma de jugar. Ahora no puedo jugar un juego, ni menos solo. Esto fue lo que pasó un día común y corriente. Era un día normal como todos, cuando mi papá llega a las 8:30 p.m. como siempre del trabajo, pero esta vez venía con una caja en la mano, la ocultaba de mí como si no quisiera mostrármela. Después de cenar todo, mi padre como a las 9:10 p.m. me dio la caja, le agradecí y me fui corriendo a mi cuarto, me acosté, abrí la caja y era ni más ni menos que una Game Boy Color con un cartucho, pero el cartucho parecía viejo, como si hubiera estado en la basura mucho tiempo, y en la parte donde salía que era el juego. El cartucho estaba rasgado pero tenía intacto la parte donde decía Pokémon y estaba en un tinte rojo. Parecía raro y creía que algo malo iba a suceder. Ojalá hubiera obedecido y escuchado a mi instinto. A mí no me gustaba Pokémon, no era un fan de él porque nunca lo había jugado, pero decían que era divertido y adictivo. Puse el cartucho en la Game Boy. Al momento de ponerlo parpadeó la luz de mi habitación y se cerró la puerta de mi cajón de luz. Pensé que era una coincidencia, gran error. El juego comenzó tranquilo, luego me di cuenta que al comenzar decía Pokémon Rojo Sangre, me asusté un poco, solamente salía eso, no salía ni un Pokémon ni nada, solo Pokémon Rojo Sangre en rojo, y el fondo negro, lo cual me parecía extraño porque Pokémon Rojo supuestamente era en blanco y negro, o sea para Game Boy. No le hice tanto caso y seguí jugando. Lo más raro es que en vez de poner el nombre del jugador y eso, solo comenzó con el jugador durmiendo. La mamá del jugador entró en la habitación y dijo: «Mamá, Satán, levántate, vamos Satán, levántate». El nombre del jugador me perturbó demasiado ya que yo no puse ese nombre y si tuviera oportunidad de ponerlo no lo hubiera puesto. Pasé todas las líneas en que hablan para no leer lo que decían, luego salí de la casa y miré mis cosas y al parecer tenía un Pokémon sin haber atrapado o conseguido uno. Al ver el Pokémon no tenía nombre, pero eso no me asustó, lo que me asustó era la imagen del Pokémon, era una especie de demonio con 3 cabezas y sangre debajo de él. Me fijé en la información del Pokémon y no había nada, lo único que había era unas palabras que decía era Pokémon desconocido. No quise hacerle caso. Luego de un rato por fin tuve mi primera pelea. Lo más raro es que para darle el golpe lo único que decía era desmembrar. Al usarlo la pantalla se puso totalmente en negra por unos 5 segundos, luego volvió a la normalidad en la pelea y en vez del Pokémon salía sangre en el piso con trozos rojos, luego salía: «Felicidades, mataste al Pokémon y a su dueño, ahora sigues tú». Al ver lo que decía rápidamente apagué la Game Boy. Luego de 5 segundos volvió a aparecer en la pantalla en rojo: «No quieras escapar, ya eres nuestro». Me asusté bastante, saqué el cartucho pero eso seguía ahí. Esta vez salía un sonido agudo y desesperante, saqué las baterías pero cada vez que intentaba algo el sonido se volvía más fuerte y más desesperante hasta el punto en que sangraban mis oídos. La única forma de acabar con mi sufrimiento era con una navaja que estaba en mi mesa de luz. Sostuve la navaja y empecé a apuñalar con toda mi fuerza el Game Boy hasta que rompí completamente la pantalla y toda su carcasa. Después de 3 segundos el sonido cesó, ya todo terminó. Quemé el Game Boy completo en la chimenea de mi sala. Al volver a mi cuarto lo único que hice fue descansar, pero no pude ya que el sonido agudo seguía en mi cabeza como si ya fuera parte de ella. Estuve así por 2 minutos, luego me había acordado que mi madre me decía de pequeño que tenía que orar a Dios para que espante a los espíritus malignos. Al concluir la oración el sonido agudo dejó de estar en mi cabeza, fue un alivio. Luego lo único que hice fue dormir. Al día siguiente mi madre me dijo que limpiara mi cuarto. Al limpiar debajo la cama noté que algo estaba ahí y era ni más ni menos que el cartucho de Pokémon Rojo Sangre. Lo miré con rabia, fui a quemarlo en la chimenea igual que al Game Boy. En ese momento le dije: «Descansa en pedazos, perra».